Estamos iniciando el 2026, pero aunque estamos iniciando febrero ahora, seguimos todavía en esta dinámica de plantearnos cosas y cambios para este 2026. En ese sentido, queremos tener una serie. Vamos a iniciar hoy con una serie sobre los varones. Déjenme decirte, las mujeres se pusieron de acuerdo, me pagaron un buen dinero para que hiciera esto. Lo siento, varones. No es cierto, sino, ¿sabes? Es importante el rol del hombre, de la mujer. Dios tiene un plan para cada persona, sin importar la edad. Si es un niño, adolescente, un ancianito, Dios tiene algo para cada uno. Pero Dios demanda una responsabilidad determinada, especialmente al varón, ¿sí? Queremos entonces que encontremos en las Escrituras qué es lo que Dios espera del varón, del hombre. Y podemos empezar, ¿qué es un hombre? En Estados Unidos sacaron un documental de qué es una mujer. Y creo toda la polémica por el mundo en que estamos. Hace unos días atrás, no sé si vieron las noticias, en Jalisco ya no terminó de correr una ley que buscaba, pues básicamente el que los niños a temprana edad ellos puedan decidir si quieren ser hombres, mujeres, ¿no? El mundo en el que estamos no sabe algo tan básico como qué es un hombre y es una mujer, ¿verdad? Nosotros sabemos que por biología Dios lo muestra, quién es un hombre, quién es una mujer, ya está. Pero entonces en nuestro tema más bien nos queremos enfocar en el carácter, la actitud, el propósito, el enfoque que Dios espera que los hombres tengan, ¿sí? Ahora yo sé, no estamos aquí solo hombres, no es una reunión de varones, que de hecho vamos a tener ya próximamente, ¿sí? Precisamente por esto, porque queremos fortalecer el que como varones tomemos la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Así que todos los varones están invitados. El viernes 13 va a ser el mismo día que la reunión de mujeres, pero nosotros vamos a estar en la planta alta, ¿sí? Viernes 13, reunión de varones, no faltes, ¿de acuerdo? Incluso si tú estás aquí y eres mujer, bueno, piénsalo. Si eres mujer, estás casada, aquí vas a tener algunas armas extra para atacar en el momento indicado. No es cierto, eso lo digo de broma, no lo hagan, ¿sí? Eso es pura broma, no lo hagan, por favor, no lo hagan. No, pero ya hablando en serio, sí, esto te puede motivar a decir, ok, ya sé cómo orar por mi esposo y cómo animarle en amor y respeto, ¿verdad? Ya hablándolo en serio. Si, otra vez, hablando a las mujeres, eres una joven soltera, oye, te conviene poner atención, ¿sí? En estos domingos que vamos a tratar sobre los varones para que puedas tú formarte, te recomiendo bíblicamente, cuál es el concepto real de un varón. Y entonces pongas tu mirada en el varón correcto, en el momento correcto, ¿cierto? ¿Eres un adolescente, un hombre, eres varón, pero adolescente? Bueno, tienes que comprender, ya no eres niño y ahora tienes que formarte la idea de lo que es un hombre, para que te conviertas en el hombre que Dios desea, ¿de acuerdo? Y para el resto de nosotros como varones, pues no hay mucho más que decir, ¿verdad? Espero que en estos días, para empezar esta tarde, podamos ser, sí lo espero, incomodados, retados, para hacer lo necesario y que seamos el hombre que Dios espera. Y te lo digo bien en serio porque a la hora de yo ver todo esto, yo sí resulto incomodado. Y si es como, híjole, sí, me está faltando y me está faltando mucho, ¿no? En lo que Dios espera de mí como hombre. Así que en esa línea, el día de hoy queremos iniciar con tratar acerca de la mentalidad que los hombres debemos tener, a la luz de la Biblia, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. La mentalidad, ¿sí? El espíritu, el propósito que tú y yo como varones debemos tener. Próximas semanas vamos a ver las responsabilidades que tenemos como varones, lo que debemos hacer como varones. Pero en esta tarde queremos enfocarnos en la mentalidad que tú y yo como varones debemos tener, ¿de acuerdo? Y lo planteamos de esta manera. El hombre fue creado para ser un guerrero, ¿de acuerdo? El hombre fue creado para ser un guerrero.
¿De qué hablamos? Mira, hay muchos elementos en las Escrituras donde vemos formas diferentes de relacionarse Dios con nosotros, el ser humano, ¿verdad? Y tenemos a Dios como Padre, lo tenemos como Rey. Hay varias formas de acercarnos a Dios, ¿sí? En este sentido, Jesús es el camino, no me malinterpreten. Me refiero a varias formas de acercarnos en cuanto a esta relación, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, los discípulos de Jesús, somos sus hijos, también somos sus embajadores, ¿correcto? Somos sacerdotes. A eso me refiero. Entonces, vamos a las Escrituras y vamos a ver por qué es que damos el contexto de que el hombre fue creado para ser un guerrero. Salmos 24:8, vamos a leer para empezar, por favor. Perdón, Salmos 24:8 dice, ¿quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Dios se describe a sí mismo en el contexto de una guerra, de una batalla, en este contexto bélico, que sí en el Antiguo Testamento hablábamos mucho de guerras en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Tú y yo ya no vivimos en este contexto de una guerra santa, no, en absoluto, pero estamos en una guerra espiritual. Esa es una realidad, estamos en una guerra espiritual. Nuestro Dios es ese Rey de gloria fuerte y valiente, poderoso en batalla. Estamos del lado correcto, estamos del lado del bando victorioso con nuestro Señor, ¿sí? Vamos a otro pasaje, igualmente en Salmos 144:1. Te cuento que es de mis versículos favoritos, Salmos 144:1. Y habla David, es David quien expresa esto. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y David lo está expresando en un sentido literal. David era un hombre de guerra, pero también David lo reconoce en este sentido espiritual, ¿sí? En este mismo sentido en que tú y yo nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Y Él es quien nos adiestra, quien nos prepara para enfrentar las batallas. Y estamos hablando especialmente a los varones. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice Pablo esto a la iglesia en Éfeso. Y esto aplica a hombres y mujeres, pero en esta tarde y estos domingos nos vamos a enfocar a los varones. Efesios 6, 12 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos. Ya no es nuestra guerra en ese sentido. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No es nada extraordinario a la hora de leer las Escrituras que se nos presenta lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos términos. Incluso Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Recuerdas eso? Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Eso es para todos los discípulos de Jesús, sean hombres y mujeres. Pero pensemos tú y yo, varones, en lo que esto conlleva para nosotros. Dios espera que seamos guerreros, ¿sí? De esa manera nos considera y considera nuestra vida en este mundo. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Y vamos a ver en primer lugar el ejemplo de Jonás, recordando que el hombre fue creado para ser un guerrero. Te recuerdo esto, en las Escrituras, en la Biblia, tenemos tantos personajes y todos ellos son seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Es decir, tienen puntos fuertes, tienen puntos débiles, tienen momentos brillantes, tienen momentos pésimos, ¿sí? Y es el caso de Jonás, ¿de acuerdo? Jonás tiene tal vez muy pocos momentos buenos, Jonás, pero tiene algunos. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 1 al 3.
Y empezamos en un momento malo en la vida de Jonás, pero veamos su ejemplo, ¿sí? Veamos aquí entonces lo que no debe hacer un hombre. En este ejemplo de Jonás, en esta porción que vamos a leer, pongamos atención en lo que no debe hacer un hombre, lo que no hace un guerrero, ¿de acuerdo? Lo que no se debe hacer, lo que tú y yo como hombres no debemos hacer. Jonás 1, al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿La orden era clara o no? Era clara. Te digo, ¿dónde es? Te estoy diciendo lo que vas a hacer. Vas a pregonar contra ella. Muy bien. Dice versículo 3, y Jonás se levantó para obedecer en el acto a Dios. ¿No, verdad? Y Jonás se levantó para huir exactamente de la presencia de Jehová a Tarsis, como si siquiera eso fuera posible, ¿no? Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él pensó que podía irse lejos de la presencia de Jehová. Muy bien. Nota al margen, veamos la urgencia que tenemos como discípulos de Jesús, de, como Jonás, declarar el mal y la salvación a esta generación, ¿verdad? Eso no ha cambiado en lo que Dios espera de ti y de mí, en nuestra generación. Pero muy bien, enfoquémonos en nuestro tema. Lo que no se debe hacer. Lo que hace Jonás es lo que hace un hombre que no se comporta como hombre. Podemos ser hombres biológicamente, pero no vivir como hombres, ¿sí? Yo soy hombre, me pongo en ese mismo cajón, estamos en este cajón. Podemos ser hombres biológicamente, pero no estar viviendo como hombres, ¿sí? Esta es la forma en que no se comporta un hombre. Esto es lo que no hace un guerrero de Dios. Fíjate, el hombre que no se comporta como hombre sabe su misión, sabe su responsabilidad, pero huye de ellas en el primer momento de incomodidad. ¿Sabe cuál es la misión? ¿Sabe cuál es su responsabilidad? Pero huye en el momento en que algo le incomoda. ¿Sí? Sí, tengo que ser fiel a mi esposa, pero hay problemas. Entonces, vámonos. En el primer momento en que hay problemas, híjole, los hijos cuestan mucho dinero y yo todavía quiero vivir. Vámonos. El trabajo, el jefe me ve feo, renuncio. ¿Sí? Hay ciertas circunstancias, no podemos generalizar cada escenario, ¿verdad? Pero hablo de que este sea el estilo de vida. Esto es lo que no hace un hombre. Sabe su misión, sabe su responsabilidad, pero huye de ellas en el momento de incomodidad. Tal vez empieza algo, pero no lo termina por esa misma incomodidad. Este tipo de hombres deja que sus emociones y sentimientos lo controlen. Deja que sus emociones y sentimientos lo controlen. Es esclavo de sus emociones. Esto es lo que hace Jonás. Jonás estaba incómodo en el momento de recibir esta orden, porque él, si recuerdas la historia, él aborrecía a los ninivitas, ¿sí? Odiaba a los ninivitas. Y entonces Jonás es esclavo de sus emociones. El hombre que no se comporta como hombre deja que sus emociones y sentimientos lo controlen. Puede ser impulsivo, puede ser apático, puede ser depresivo, puede ser iracundo. Y fíjate, cuidemos este engaño de Satanás que la tradición nos dice cuando hay hombres y mujeres, pero hablando de los hombres, cuando hay hombres que son explosivos, es que es de carácter fuerte. Eso es un engaño de Satanás. Eso no es un carácter fuerte, es el carácter más débil que puedes encontrar en cualquier humano. Ese es un carácter débil. Y cambiemos entonces el chip, ¿sí? Y no vamos a hablar de juzgar a los demás, pero alguien que es explosivo no es de carácter fuerte, es el carácter más débil que puede tener un hombre, porque es esclavo de sus emociones, ¿sí? Sus emociones, sus sentimientos son lo que determinan las decisiones y entonces van a ser malas decisiones, van a ser pésimas decisiones.
porque se gobierna por ellas y eso es lo que determina las decisiones que toma en la vida. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Esto es lo que quiero, esto es lo que siento. Y es esclavo de ello. El hombre que no se comporta como hombre no tolera ni honra autoridad sobre su vida. Él decide qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No tolera ni honra autoridad sobre su vida. En el caso de Jonás, la autoridad directa era Dios mismo, ¿sí? Y si a Dios mismo Jonás se atreve a rechazar su autoridad, a no honrar la autoridad, mucho menos haría caso él de algún otro ser humano. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo es para nosotros. Varones, necesitamos honrar la autoridad. ¿Eres soltero? ¿Vives en casa con tus papás? Ellos son tu autoridad. Ellos dictan las reglas, tú las obedeces. No hay mucho más que pensarle, no te compliques la cosa. ¿Sí? Ellos son la autoridad. Tus maestros en la escuela son autoridad, considéralos como tal. Tu jefe en el trabajo es autoridad. Son autoridades. En la iglesia hay autoridades en el sentido de responsables de algunos ministerios. Honra esa autoridad, ¿sí? Obviamente hablamos siempre y cuando en ningún caso de ellos implique el ir en contra de lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Nada que conlleve pecado de por medio, obviamente. Pero necesitamos honrar a las autoridades. Las autoridades a nivel civil, de gobierno. Y necesitamos sujetarnos, ¿sí? El hombre que se comporta de esta manera, no como hombre, no como un guerrero de Dios, termina siendo siempre parte del problema y no de la solución. Invariablemente se va a encontrar siendo parte del problema en uno u otro ámbito de la vida en lugar de ser parte de la solución. ¿Sabes? Su inestabilidad, su desobediencia, su irresponsabilidad va sí o sí a afectar a otros. Pensamos en el ejemplo de Jonás. No vamos a leer el resto de la historia, pero si recuerdas la historia, Jonás entonces, decidiendo desobedecer a Dios, se sube a este barco y si recuerdas la historia, él es el culpable de que llegue una tormenta y el barco esté a punto de naufragar. ¿Recuerdas eso? Jonás era el culpable. Él y solo él era el culpable. Un hombre que no se comporta como hombre y tiene este estilo de vida, no solo va a ser parte del problema, muchas veces él va a ser el problema y va a afectar a otros. Y va a afectar a su familia, y va a afectar a los compañeros de trabajo, va a afectar a compañeros de escuela, va a afectar a iglesias, va a afectar a la sociedad y a este mundo. ¿Sí? Esto es lo que ocurre, estas son las consecuencias graves de tener hombres que no se comportan como hombres. ¿Sí? En cada ámbito de la vida. Este tipo de hombres evitan declarar la maldad del sistema y de la sociedad y la salvación en Dios y su diseño. Prefiere hacerse de la vista gorda y seguimos adelante. Me evito problemas. Este era el pensamiento de Jonás. ¿Sí? Me evito problemas. Seguimos de largo. Termina siendo un vaso de deshonra, por usar este término bíblico. ¿Va a ser usado por Dios? Sí, como un vaso de deshonra. En un caso como Jonás, en un caso en que tú y yo podemos caer por ser hombres biológicamente, pero no actuamos como hombres, no vivimos como hombres, vamos a terminar siendo usados por Dios para que Dios le enseñe a otros hombres y mujeres, mira, eso es lo que no hace un hombre. Eso exactamente que ves ahí es lo que no es un hombre. No sé si tú y yo como varones queremos ser usados de esa manera. Yo no. Es un enorme reto. El hombre fue creado para ser un guerrero que va hacia adelante de la mano de Dios. ¿Sí? Podemos actuar como Jonás en este momento. Y no hablo de juzgar a Jonás, porque podemos ser tú y yo igual o mucho peor. ¿Sí? Pero hablo de usar las Escrituras para nuestro aprendizaje. El hombre fue creado para ser un guerrero. Veamos otro ejemplo. Y de nuevo, en este otro ejemplo vamos a hablar de Joab. Lo mismo. Es un hombre común y corriente. Tiene momentos, Joab, momentos muy oscuros, momentos de pecado, momentos terriblemente malos que debemos evitar. Pero tiene momentos brillantes, tiene momentos donde vemos que está haciendo lo correcto. Y este es uno de ellos. Segundo de Samuel,
capítulo 10, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículos 9 al 12. Te lo adelanto, tú y yo queremos ser este Joab en este punto, en esta anécdota que se nos narra de él. Segundo de Samuel 10, versículos 9 al 12. Dice, viendo pues, bueno, un poquito de contexto, tenemos que David es rey, ¿sí? En este punto, David ya es rey y David envía entonces a Joab, era el jefe del ejército de David. Joab era el general jefe del ejército de David. David envía a Joab a pelear esta batalla, ¿de acuerdo? Entonces Joab va y dice esto, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Para empezar, vemos que Joab en este punto no hace un berrinche, no, así yo no juego, yo nada más con los de frente. No se pone a maldecir a David. Ah, David, mira cómo es que él me envió, qué bonito él allá y yo aquí en la batalla. No vemos nada de eso en Joab, ¿sí? Se encuentra de repente con complicaciones serias. Hablamos de vida o muerte, ¿verdad? Él iba a la batalla, pero de repente no es nada más un frente, son dos ahora, adelante y atrás. Entresacó, dice, de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios y se mantiene firme entonces, ¿sí? Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. No se pone a quejarse, no se declara víctima de todos, él busca hacer lo suyo, lo que le corresponde, ¿sí? Busca una estrategia. Confía en Abisai su hermano. Es humilde. Joab en otros momentos va a ser muy soberbio, pero en este momento es lo suficientemente humilde para entender, probablemente no voy a poder solo, necesito ayuda. ¿Sí? Y entonces va con Abisai y dijo, versículo 11, si los sirios, le dice esto a Abisai su hermano, si los sirios pudieren más que yo, está siendo humilde Joab, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Versículo 12, otro de mis versículos favoritos. Le dice Joab a Abisai y trata de imaginarte el momento. Es algo profundo para ti y para mí. Es una arenga en ese momento de la batalla. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. ¿No dice por nuestro nombre? Para que tú y yo seamos famosos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Ni siquiera nos pertenecen las ciudades, le pertenecen a nuestro Dios. O sea, nota todo eso en el carácter de Joab en ese momento. Y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Mira, te animo a que tú hagas lo tuyo, yo voy a hacer lo mío, lo que nos toca, y Dios dirá. No es una actitud de, y Dios va a hacer esto, ¿verdad? ¿Me explico? Voy a hacer mi parte, haz la tuya. Esforcémonos por los demás y que Dios haga lo que a Él bien le parezca. Esta es la actitud que tú y yo debemos tener como varones, ¿sí? Extraigamos algunas cosas. El hombre que decide vivir como hombre, tener un estilo de vida como hombre, comportarse como hombre, que es un guerrero de Dios, ese hombre es consciente del entorno en que Dios le permite vivir. Es consciente del momento y lugar en que Dios le tiene, ¿sí? Está preparado para la batalla. No anda perdiendo el tiempo en cosas sin sentido, no anda oliendo las flores por el campo cuando está la batalla cerca. Está preparado, está listo para entrar en batalla. El hombre que decide ser hombre reconoce y honra la autoridad. Lo vemos implícitamente en que él fue enviado por David. Y repito, no se sublevó contra David porque de repente se le complicó la batalla. Está honrando la autoridad de David. Está honrando la autoridad de Dios.
Porque a lo último del pasaje que leímos, él dice, a ver, voy a hacer mi parte, tú harás la tuya, pero Dios dirá en qué resulta esto. Es Dios el soberano. Él es quien va a determinar qué pasa, cómo termina esto. Y vemos entonces a Joab honrando y reconociendo esa autoridad. Varones, pensemos cuál es la autoridad en tu vida. ¿Estás honrando esas autoridades? ¿Tienes soberbia para ponerte al tú por tú con tus autoridades, verdad? Y ya hemos hablado de que no, otra cosa es cuando conlleva pecado, ahí obviamente que no lo vas a hacer. Pero en términos generales, un verdadero hombre reconoce y honra a la autoridad. Un hombre que decide ser hombre es consciente de la parte que le toca jugar a él y a cada uno. Acepta la voluntad de Dios. No va a estar, y hemos hablado de esto en semanas pasadas, no va a estar orando y actuando porque Dios tiene que hacer esto. No, va a hacer su parte, lo que le toca. Es objetivo para pensar, a ver, esto le corresponde a Dios si Él lo quiere. Esto es responsabilidad de otras personas, yo no voy a influir sobre ellas, no puedo obligar a nadie. Esto es lo que me toca a mí. Esto es lo que yo sí puedo manejar. Esto es lo que yo sí puedo decidir y hacer. Un hombre, en este sentido, confía en las personas adecuadas. Un verdadero hombre va a confiar en las personas adecuadas. No va a ir, obviamente, entonces con los amigos que le dicen, sí, adelante, haz esto, que tú sabes es pecado, que sabes no te conviene. No va a ir con personas así. Va a buscar personas que tal vez le incomoden, pero que le conviene escuchar, porque le van a dar un consejo de parte de Dios. Porque son personas que aman al mismo Dios que Él ama. Confía en las personas adecuadas. Un verdadero hombre es humilde para pedir y recibir ayuda, ¿sabes? Un verdadero hombre es humilde para pedir y recibir ayuda y también está dispuesto a ayudar a otros. Es humilde porque reconoce yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo, necesito ayuda. No sé realmente cómo hacer funcionar esto. Mi matrimonio, mis hijos, cosas en el trabajo. Voy a pedir ayuda a quien debo. Pero no es egoísta para pensar en sí mismo, sino que considera a los demás, de qué manera puede ayudar a los demás. Eso es lo que Joab hizo, ¿cierto? Si ellos pueden más contra mí, tú vienes y me ayudas. Yo no puedo todo. Oye, si pueden más contra ti, yo voy y te ayudo. Un verdadero hombre no es egoísta, no se trata su mundo de solo él, está dispuesto a ayudar a otros. Un hombre en este sentido guía a otros a ser parte del plan de Dios, a hacer su parte. Un hombre, un guerrero de Dios, no se conforma solo con que Dios haga su obra en mí. Está interesado e involucrado en que Dios también haga su obra en los demás, en las personas alrededor. Va a compartir esto, va a compartir lo que Dios es, lo que Dios está haciendo en su vida para que otros también puedan experimentar lo mismo. Su actitud y palabras inspiran y edifican. Estamos viendo este ejemplo de Joab en este momento bueno dentro de la vida de altibajos de Joab. Su actitud y palabras inspiran y edifican. En momentos será tu silencio y humildad que sea lo que inspire y edifique, dependiendo de las circunstancias. Pero esto es lo que provoca un verdadero hombre de Dios. Eso es lo que trae a la mesa un hombre de Dios, un guerrero de Dios. Lo que puede traer a la mesa en una iglesia, en nuestra nación. ¿Cuánta falta le hace a nuestro país? En la política, ¿cuánta falta hace verdaderos hombres? En cada una de nuestras familias. Un hombre, en este sentido, mira esto, obedece a Dios y cumple su misión a pesar de lo indeseable, incómodo y hasta peligroso que sea. Un verdadero hombre de Dios obedece a Dios y cumple su misión a pesar de lo indeseable, incómodo y peligroso. ¿Sí? Y las cosas se ponen feas en el trabajo,
Oye, mi misión, mi responsabilidad es traer sustento a mi casa. Me la voy a pensar 2 veces antes de renunciar, ¿cierto? Repito, hay circunstancias muy determinadas donde puede ser necesario, claro que sí, pero hablemos en lo más general. A pesar de lo incómodo que pueda ser, tiene que seguir adelante con la misión y la responsabilidad que él sabe Dios se la dio. ¿Sí? Lo bueno que inicia, lo termina, no lo deja a medias. El Espíritu Santo y la misión de Dios regulan sus emociones. El Espíritu Santo y la misión de Dios es lo que regula sus emociones. Piensa en el contraste con ese momento bajo en la vida de Jonás, ¿sí? Donde él es esclavo de sus emociones. Pues es que ahora ya me enamoré de esta otra mujer. Pues es que ya me vio feo el dueño de la empresa y termino en una dinámica de renuncio porque me trataron mal, paso 2 meses sin trabajo y luego agarro otro trabajo de 15 días y renuncio y me quedo otros 3 meses sin trabajo y tengo una familia que alimentar y ese es mi estilo de vida. Hay algo profundamente chueco en esto, ¿sí? El hombre que se comporta como hombre toma responsabilidad. Toma responsabilidad de iniciativa para solucionar en lugar de esperar que alguna otra persona más lo haga o venga a rescatarle. No, el hombre que se comporta como hombre toma responsabilidad para solucionar en lugar de esperar que alguien más venga a rescatarlo. Cuán necesario es nosotros criar niños de esta manera, ser nosotros esos hombres. Tomemos en cuenta esto, el sistema en que nos encontramos va opuesto a todo esto. Va opuesto a esto. El sistema político, diabólico que tenemos hoy en día, nuestra generación, ¿sí? Nos dice, oye, ¿no trabajas? ¿No estudias? No te preocupes, te regalo dinero. Se puede escuchar muy bonito. Esto es antibíblico, es opuesto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es opuesto. El verdadero hombre de Dios no se hace víctima de nadie, no se victimiza. Pobrecito de mí, es que mis papás, es que las circunstancias, es que esto. Puede ser que sean hechos concretos, sí, pero entonces, como hombre, pido ayuda. Me acerco a las personas adecuadas, pido ayuda, personas que amen a Dios, y entonces me reenfoco en la misión y responsabilidad que Dios me ha dado. Un hombre así cumple sus responsabilidades en lugar de huir de ellas. ¿Te imaginas que así fuéramos todos los hombres? Todo lo que cambiaría en las familias, en las iglesias, en nuestro país, en el mundo. Y entonces terminar siendo un vaso de honra. Dios va a usarte de esta manera, pero ahora como un vaso de honra. Va a usarte para enseñarle a otros, mira, eso es lo que es un hombre. Eso es lo que hace un hombre. ¿Te imaginas que nuestros hijos, las siguientes generaciones, tuvieran modelos así? Y pudieran saber lo que significa ser un hombre. El hombre fue creado para ser un guerrero. No alguien que se victimiza de todo. No alguien que depende de que alguien más venga a rescatarlo. ¿Sí? Ejemplos, y quiero mencionarles algunos ejemplos que os van a poner en pantalla si quieres luego buscar algo de sus vidas. Hay muchos, pero pienso en un hombre, Adoniram Judson, ¿sí? Una vida bien difícil, no está ahí en el primer lugar, ¿sí? Búsquenlo y su vida es un ejemplo de lo que es un hombre, ¿sí? A los ojos de Dios. Pienso en otro ejemplo, William Wilberforce. Les animo en verdad a que busquen sus biografías. Más reciente, Charlie Kirk. Son guerreros, fueron hombres tal cual como Dios espera que sean, ¿sí? En términos de política, desconozco, no creo que haya sido un creyente,
pero en nuestra actualidad en política pienso en el alcalde Carlos Manso, en buscar hacer lo correcto, ¿sí? Sin importar las amenazas, sin importar el que el gobierno federal le dio la espalda, él decidió hacer lo correcto. De eso se trata ser un hombre, ¿sí? Y veamos ejemplos entonces de quienes han demostrado que verdaderamente han comprendido de qué se trata ser un hombre. Primera a los Corintios 16:13. Fíjense, es bastante elocuente este versículo. Primera a los Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe. Portaos, ¿qué dice? Portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dios requiere, no necesita, porque Dios sigue siendo Dios sin ti y sin mí, pero Dios requiere, de acuerdo a su plan, requiere hombres que tengan esta mentalidad de saberse guerreros de Dios. No niños egoístas y caprichosos que viven para sus propios placeres pasajeros, afectando la vida de sus familias, de las personas alrededor. No, tenemos suficiente de eso. Tú y yo queremos ser parte de ese montón. Adelante, es lo más fácil. Dios requiere hombres de verdad para llevar a cabo sus planes. Portaos varonilmente y esforzaos. Y nos habla de madurez, de firmeza, de carácter. Nos habla de un comportamiento congruente entre lo que digo creer y lo que estoy viviendo en el día a día. Nos habla de responsabilidad, de obediencia, sacrificio, fe. Tenemos ejemplos en las Escrituras. Hemos visto ejemplos para bien y para mal en Joab, en Jonás. ¿Sabes quién es nuestro mayor, más alto ejemplo y modelo de lo que es ser un hombre? Jesús. Si quieres un modelo de masculinidad, de lo que significa ser un hombre, es Jesús. Es Jesús. No hay mayor ejemplo que el de él. Es Jesús. Te recuerdo este pasaje bastante conocido, y creo que lo leemos mucho también. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No pensó en sí mismo, no pensó en su comodidad, en sus derechos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es ser un hombre. Sacrificarte por los demás. Este debe ser el estilo de vida de cada hombre, en tu caso y el mío. Este debe ser nuestro estilo de vida como varones. Sacrificarte por los demás. El mundo, la sociedad nos dice: no, busca lo tuyo, tú sé feliz, tú estudia, trabaja, no te cases tan rápido, primero disfruta la vida. Viaja, cómprate tus cosas. De una u otra manera, el mundo nos dice que todo se trata de nosotros. Hablando en lo general, hombres y mujeres, pero piénsalo como hombre, nada más alejado de la realidad. ¿Quieres encontrar tu estilo de vida correcto, bíblico como hombre? Se trata de, día con día, determinar, autosacrificarte por los demás. Sacrificarte por tu esposa e hijos, por tu iglesia, por tu país, por el mundo. De eso se trata. Este es el modelo de un hombre. Necesito entonces tomar la decisión de seguir a Jesús, porque quiero entonces caminar junto a Él, aprender de Él paso a paso y entonces convertirme en el hombre que Dios espera. Necesito conocer a Jesús, necesito seguirlo, necesito caminar paso a paso detrás de Él. Seguir a Jesús. Iglesia, la vida, ya lo hemos dicho y lo hemos vivido. La vida es difícil, la vida es una guerra espiritual. Dios espera que cada discípulo de Jesús, pero especialmente los varones, tengamos una mentalidad de guerrero.
Dios espera que esta sea nuestra mentalidad. No la mentalidad de doncella en apuros que necesita que alguien más lo rescate, sino la mentalidad de guerrero, en verdad. Dios requiere esto. No es una víctima de las circunstancias, no víctima de terceros, no víctima de su propia carne, sino un guerrero que va a caer, sí, vamos a caer. Hemos caído, vamos a caer. Pero entonces nos levantamos de la mano de Dios, pedimos ayuda y seguimos adelante, listos para la batalla. Este mundo lo requiere, esta iglesia lo requiere, y déjame recordártelo, tu familia lo requiere. O sea, que seas el esposo y papá, sea incluso el que eres el hijo y eres el hombre en tu casa, tal vez es una familia donde solo está la mamá, porque puede haber muchas circunstancias, pero tal vez aplica el que tu papá precisamente actuó como Jonás y ante la responsabilidad y la misión decidió huir. Tú eres el hombre de la casa. Tu mamá es la autoridad en ese sentido. Quiero decir, si tú eres un hombre, ya tienes responsabilidad en esa familia en la que te encuentres. Dios requiere verdaderos hombres con mentalidad de guerrero para transformar familias, naciones y al mundo entero. Quiero retarte con un último versículo en Isaías. Esto que vamos a leer de Isaías, Dios está hablando con el profeta, con Isaías propiamente, está hablando con él, ¿sí? Y Dios está tratando con Isaías pues, la decadencia de esta sociedad en el pueblo de Dios, ¿sí? Está hablando Dios con Isaías al respecto. Y Dios tiene un mensaje que dar a la nación. Dios tiene un mensaje que dar a su pueblo. Y entonces en ese contexto dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunta el Señor. Varones, tú y yo hoy tenemos esta misma pregunta de parte de Dios. Y Dios te pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? Pues ahí está Él, Señor. Oye, manda a aquel, sería buenísimo. ¿Qué tal si respondemos como Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Esta es la misma pregunta que Dios nos hace hoy a ti y a mí, varones. Dios tiene algo que hacer en tu familia, en esta iglesia, en este país, en el mundo, en esta generación. Y pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Te imaginas que tú y yo le respondiéramos, heme aquí, envíame a mí, Señor? Yo quiero hacer mi parte. Yo quiero entrar en batalla. Quiero ser ese guerrero que tú esperas. ¿Te imaginas todo lo que cambiaría? Que tú y yo decidiéramos dejar de ser niños y comportarnos como hombres. ¿Qué tal si inclinamos nuestras cabezas, si gustas, cerramos nuestros ojos y oramos a Dios? ¿Cómo aterrizas esto a tu realidad? Para las mujeres, empiezo por ahí, piénsalo. ¿Qué aprendes de esto, de recordar, ver estos ejemplos, recordar el mayor ejemplo que es Jesús? Piénsalo en tu posición, en la etapa en que te encuentras, mujer. Tal vez eres esposa. Antes de pensar en juzgar, reprochar, te invito a que ores por tu esposo, a que busques hacer tu parte en respeto, amor, para animarle a que tome ese camino de convertirse en el hombre que Dios desea. ¿Eres mamá? Sigo hablando a las mujeres. ¿Eres mamá de niños, varoncitos? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas dejar de hacer para hacer tu parte en criar niños que se conviertan en guerreros de Dios, en hombres
bajo el concepto de Dios. Tienes niñas, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas dejar de hacer para que tus niñas crezcan con la decisión de buscar en su momento verdaderos hombres? No hombres biológicos comportándose como niñas. Lo digo bien en serio. ¿Qué necesitas hacer y dejar de hacer para que tus hijas crezcan con el concepto correcto de lo que es un hombre y de lo que debe buscar entonces de la mano de Dios en un hombre para unir sus vidas a Él? Pensemos ahora los varones. Analicemos estos ejemplos. Tal vez encuentras similitudes con Jonás. Tal vez tienes algunos puntos fuertes, como Joab. Pero hay algo que componer. Sea cual sea el caso, estoy bien seguro que tú y yo tenemos algo que componer. Algo de que arrepentirnos, pedir perdón a Dios, algo que soltar. Algo en que debemos comprometernos con Dios para poner nuestra mirada en Jesús y caminar a ser esos varones que Dios espera. Tenemos la oportunidad todos nosotros de pedirle perdón a Dios y recomponer el camino. Tenemos a su Espíritu Santo que nos quiere ayudar, porque eso se trata de honrar a Dios, de seguir llevando adelante su reino en este mundo. Pero terminamos diciendo, recordando cómo es que todo termina cayendo en Jesús, en que Él es nuestro modelo y en que debemos seguirlo a Él. Así que quiero ponerte a la reflexión en este momento, preguntarte si realmente has decidido seguir a Jesús. Su palabra dice que a partir de Adán y Eva, el pecado pasó de generación en generación hasta nosotros. Tenemos pecado, tú y yo. Y ese pecado, dice también su palabra, que hace como un abismo, así lo dice en Isaías, y se hace como un abismo entre el ser humano y Dios por causa del pecado. Porque Dios no soporta el pecado, no le agrada, aborrece el pecado. De ninguna manera Dios está contento con el pecado. Así que está lejos del ser humano por el pecado del ser humano. Pero entonces es que aparece Jesús en la historia. Jesús por eso vino, para tomar cada uno de tus pecados y los míos, los de toda la humanidad, y pagar el precio que se debía pagar por esos pecados, pagar el precio que tú y yo debíamos pagar. Tú y yo debíamos pagar. Y si tú y yo los pagáramos, no terminaríamos de cubrir ese costo, porque hablamos de una eternidad en el infierno, donde no terminaríamos de pagar el costo de nuestros pecados. No hay forma. Jesús por eso vino, se entregó por nosotros, se puso en nuestro lugar, en tu lugar. Él pagó ya eso, cada uno de esos pecados. ¿Qué tal si le pides perdón a Dios al respecto? Eso es lo que nos invita a Dios en su palabra. Ponerte a cuentas con Él. Pídele perdón con tus palabras, desde tu corazón. Díselo a Dios en este momento. Díselo a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Dile que decides creer que Jesús pagó por tus pecados. Decides creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, la única manera de llegar al Padre. Entrégale tu vida hoy mismo. Nadie te va a obligar. No pretendo obligarte. Incluso te diría más bien, te ruego por tu propio bien que tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo. Pídele que te reciba como su hijo, como su hija. Dile que tu vida le pertenece a partir de ahora.
Dios te escucha, Dios ve tu corazón, ve tus pensamientos. Déjame recordarte que Jesús pagó cada uno de nuestros pecados. Pagó incluso por cada una de esas cosas, pecados de tu persona que han impedido que seas el hombre que Dios espera que seas.